Realmente el tema de las remesas de los mexicanos que se encuentran laborando en el exterior, el manejo que se hace de ellas, es bueno, podría decir yo. De hecho, mi disertación habló un poco al respecto. A nivel internacional, las tasas que se cobran por las remesas, las comisiones que se cobran por las remesas de envío de Estados Unidos a México, por ejemplo, que es donde está la población más representativa de mexicanos en el exterior, es de las más bajas en el mundo. Bueno, esto quiere decir que ha habido toda una infraestructura bancaria que se ha podido desarrollar para que estas transferencias se puedan realizar de la manera más conveniente para los mexicanos que están tanto en Estados Unidos como los que están en México. Déjame interrumpirte. ¿Conoces el programa 3x1? Sí, esa es una parte. O sea, las remesas que se envían de privados a privados es una parte pues de los beneficios de las remesas, pero el gobierno incide directamente en esos flujos precisamente a través del programa 3x1 que inició inicialmente en Zacatecas y después el gobierno de Vicente Fox, bueno, durante su administración se tomó ese programa para ampliarlo al resto de los estados y entonces ahorita tiene participación de la Secretaría de Desarrollo Social y tiene participación a nivel federal, municipal y estatal, de manera que hay una aportación triple por cada dólar que los mexicanos envían a México. Estas remesas son sumamente importantes porque son precisamente las que detonan productividad en las áreas que expulsan a los migrantes. Estas remesas ¿Pero están sirviendo? ¿Crees que es un factor para que los flujos netos migratorios a Estados Unidos estén ahorita en un balance cero? O sea, ¿en tu opinión está funcionando o cómo están impactando económicamente las regiones? En mi opinión, sí es un programa que impacta positivamente el impacto productivo de las remesas a México. Si no existieran estas remesas, está comprobado que las remesas que se mandan de familia a familia se utilizan principalmente en gasto. Raramente se utilizan en inversiones productivas, como en crear un negocio, abrir un negocio, comprar equipos para un negocio. En cambio, este programa particularmente de las remesas del 3x1 canaliza una parte de los recursos que envían, ya sean los clubes de oriundos o algún tipo de organización en los Estados Unidos, las reúnen colectivamente, las envían a sus comunidades y generan inversión productiva, que puede ser infraestructura para sus comunidades o, en términos generales, apoya la actividad económica de las comunidades a las que vienen. Entonces, desde mi punto de vista, este programa en particular funciona, amplía el impacto de las remesas. Sin embargo, podría haber una política pública que complemente esta parte de las remesas colectivas para aumentar el potencial productivo de las remesas que se envían familia a familia, que no son necesariamente... Bueno, te voy a interrumpir para cambiar el tema y un poco relacionado con la cantidad de migrantes mexicanos que hay en Estados Unidos. ¿Cuál es tu opinión sobre las voces antimigrantes, digamos, el discurso antimigrante que se está viviendo en las campañas electorales o en la campaña electoral en Estados Unidos? Y conforme lo que me estás comentando del impacto de los migrantes hacia México y la cantidad, el volumen de la comunidad mexicana, ¿crees que la estrategia del gobierno de México ha sido la adecuada para contrarrestar estas voces antimigrantes? Claro, yo creo que, bueno, haciendo un recuento de lo que ha sucedido en los últimos meses, donde estas perspectivas, opiniones antimigrantes han sido un factor común no solo en Estados Unidos, sino en Europa también, en el mundo occidental, del norte en general. Bueno, a nosotros nos está tocando ser parte de los migrantes que van a ese país y particularmente en Estados Unidos. Haciendo un recuento de lo que ha sucedido, entonces yo sí me permitiría tomar una postura un poco de aprender, de retomar lecciones aprendidas, en el sentido de que desde mi punto de vista la respuesta sí tardó un poco, quizás hubo que tener una respuesta un poco más rápida. Los cambios que se dieron con el embajador de Estados Unidos, con su secretario para América del Norte, responden precisamente a esa necesidad y define muy claramente la política que se está tomando al respecto, que es de mandar el mensaje que va a haber una protección, o sea, que se va a impulsar o reforzar la protección a mexicanos en Estados Unidos, por un lado, y por el otro, de que vamos a promover la imagen de México en el exterior, y el hecho de que la migración México-Estados Unidos es un fenómeno que puede traer ganancias para ambos. Me parece que son las dos líneas muy claras que se están tomando, que se están llevando a cabo, que se están reforzando actualmente con mucha intensidad, con las visitas de la canciller hacia el país, reuniones con empresarios, etcétera, pero que a lo mejor sí tardó un poquito en implementarse. Gracias. Buenos días, Diana. Buenos días.
¿Cuál sería dentro del servicio exterior, cuál sería tu trabajo soñado? Así, esto es lo que quiero hacer. Bueno, sí lo tengo muy claro, pero sí es muy guajillo, tal vez. Considerando que es una posibilidad mínima dentro de todas las multilaterales, entonces definitivamente mi trabajo soñado sería ser representante de Naciones Unidas. ¿Y qué pasaría si te adscriben al Consulado de México en Nogales? No habría absolutamente ningún problema. Creo que uno de los beneficios que otorga ser parte del servicio exterior es que puedo desarrollar una cantidad enorme de actividades y puedo llegar a ser la representante de Naciones Unidas y asistir a recepciones en el contexto más elegante, más protocolario, más bonito del mundo, pero al mismo tiempo también me da la oportunidad precisamente de llegar a estos lugares donde puedo tener un contacto directo con la gente y donde voy a ver de manera tangible cómo mi trabajo impacta el bienestar de los mexicanos. No estoy tampoco no me es extraño el trabajo que se hace en los consulados. No lo he vivido personalmente, pero sí he estado muy cerca de personas que han estado, por ejemplo, en el consulado de Del Río, y he ido a pasar temporadas allá. Del Río, Texas, está en la frontera con Agua Prieta, me parece, o Douglas, en Arizona, en la frontera del otro lado de Agua Prieta. Agua Prieta, ajá. He ido a esos lugares, sé perfectamente de lo que me estás hablando, sé que a veces hablan a las 3 de la mañana y no se tratan de enfermos, se trata de ir a reconocer un cuerpo que encontraron ahogado en el río. Y hay que hacer la identificación, determinar si es mexicano o no, empezando por ahí, ver cuál es el apoyo, identificar a los familiares, hacer la repatriación de los cuerpos. Estoy consciente de que es un trabajo arduo y que no es un trabajo bonito, por así decirlo, Claro. pero es sumamente gratificante. También he visto esas ocasiones en las que, o sea, uno está acompañando a los mexicanos en ese trance, por ejemplo, cuando son repatriados, en el trance de regreso a sus casas, a lo mejor familias que definitivamente ya no tienen raíces en Estados Unidos, que las están deportando de vuelta a México, que no tienen absolutamente ni idea de qué van a llegar a hacer cuando regresen. Y uno les da toda la ayuda que es posible. Entonces, realmente, yo estoy consciente de lo que implica, yo no tendría absolutamente ningún problema. Y bueno, también estaría perfectamente con toda la disposición de realizar ese trabajo y con todo el compromiso que eso implica. ¿Por qué elegiste trabajar en el gobierno y no en el sector privado, por ejemplo? Desde que hice la carrera siempre tuve mi aspiración de trabajar en organismos internacionales o de pertenecer al servicio exterior. Yo creo que las habilidades y los conocimientos que he desarrollado van perfectamente alineados a esos sectores. Podría llegar en algún momento a trabajar en el sector privado, quizás temas de responsabilidad social corporativa, asuntos gubernamentales, que son áreas en las que podría aportar cierto conocimiento, pero definitivamente creo que mi vocación va totalmente ligada al servicio público. Nada más quiero un sí o un no. ¿Estás consciente de que vas a trabajar en algo en lo que no te vas a hacer rica? Sí, estoy consciente. Bueno, ok. Gracias. ¿Por qué no mejor aplicas a Naciones Unidas? ¿Por qué quieres entrar al servicio exterior? Son dos opciones de carrera, definitivamente, son dos, pues sí, son dos vertientes, son dos opciones que tengo. Sin embargo, siempre, o sea, desde un inicio que estaba estudiando la carrera. O sea, perdóname que te interrumpa, Sí, sí, pero básicamente es chidos, chicle pega aquí, chido, chicle pega allá. O sea, te es indiferente Naciones Unidas y el servicio exterior. No, definitivamente no. Yo creo que sí son cosas diferentes, empezando porque Naciones Unidas es un organismo intergubernamental. En el momento en el que yo me convierta en funcionaria internacional, si ese llegara a ser el camino, las responsabilidades son diferentes si yo soy miembro del servicio exterior. Me queda claro que son dos cosas totalmente diferentes. Como miembro del servicio exterior voy a estar representando específicamente los intereses de México y de los mexicanos. Sin embargo, mis intereses y mis habilidades pueden alinearse a cualquiera de ellos. Mi intención se va mucho más por el servicio exterior mexicano, es algo que yo he tenido presente en mi cabeza desde que comencé a estudiar la carrera. Y siempre, o sea, he estado en Naciones Unidas con la mirada o con la intención de eventualmente, o sea, de reunir todos esos conocimientos para aplicarlos dentro del servicio exterior mexicano. Entonces yo siento que las dos cosas no están peleadas, son cosas diferentes. Yo me inclino mucho más al servicio exterior mexicano, Pero no me y es dijiste por eso por que qué. sí.
¿Por qué me inclino más? O si me da igual. Ajá, ¿Cuál no, fue exactamente no, bueno, la pregunta? entiendo que para ti no es igual. Quiero pensar que lo que te entendí es que te decantas. Realmente ahí voy a estar trabajando para mi país y para mis connacionales. Y el fruto de mi trabajo va a impactar directamente en la vida de los mexicanos. Entonces La vida de los mexicanos es mucho más valiosa que la de otros humanos. No, la vida de nadie es más valiosa que la de otra persona. Pero pues mi identidad es como mexicana. En México es donde yo me he desarrollado, he obtenido las oportunidades que me han permitido hacer lo que he hecho y me siento en deuda con eso. Ok. Bueno, cambiando radicalmente. No sé si requisando o confiscando una parte de las remesas describiría lo que está sucediendo realmente, porque estas remesas son enviadas, o sea, esta parte de las remesas que se dedican al programa 3x1 o que se canalizan a través del programa 3x1, son puestas ahí voluntariamente por los mexicanos que están en Estados Unidos. Y realmente el porcentaje que representa del total de las remesas que llegan a México es menor, es muy pequeño. Como tú bien dices, es una diferencia que para una familia en pobreza extrema hace una diferencia. Pero también es cierto que no todas las familias de migrantes en Estados Unidos están en este último decil de la población. Hay estudios que comprueban que de hecho las familias necesitan, es más o menos un porcentaje de la población con una situación económica un poquito más elevada las que logran migrar a Estados Unidos. Entonces, por un lado, o sea, yo no vería este tema desde el punto de vista ético, en el sentido de que se confiscan las remesas, porque me parece que no es lo que sucede, porque son puestas ahí voluntariamente. Porque ya se nos terminó el Sí. tiempo de la entrevista. Gracias. Ok, de nada. Gracias a ustedes.